Hola chicos, ya empezamos. Vamos a hacer ahora unos cuantos ejercicios. Bienvenidos. Ahí está bien. Listo, ya vamos a empezar en un segundito, chicos. Vamos a hacer un ejercicio de vigas antes de ir al gym. Recuerden, mente sana, cuerpo sano. Vamos a hacer un poquito de ingeniería hoy, ¿qué les parece? ¿O quieren hacer igual movimiento rectilíneo? ¿Qué les gustaría hacer hoy? Ya. ¿Qué les parece, chicos? ¿Hacemos un poco de ingeniería o hacemos algo más simple como divisiones o movimiento rectilíneo? ¿Qué dicen, chicos? Comenten para poder iniciar. Iniciamos en unos 3 minutitos más. Mariela, ¿cómo estás? ¿Qué te gustaría hacer hoy? ¿Algo de ingeniería o te gustaría hacer un movimiento rectilíneo, física básica? ¿Qué opinas? Me ayudarías mucho con tu comentario. Vamos a estar escuchando, déjenme probar cómo se está escuchando y empezamos en un ratito. Marco Vega, ¿cómo es eso los jóvenes en acción? Vamos a hacer un poco de ingeniería hoy. Vamos a resolver esta viga y encontrar la ecuación de la deformación de esta viga empotrada. Quisiera ver cómo se escucha, a ver si es que... Otto, basta. Bueno, ahí las personas que están conectadas me confirman cómo se va oyendo, ¿ya? Vamos a resolver este ejercicio súper sencillito. Es hora de empezar, ¿no? Entonces, ahora nos dice,
hallar la ecuación de la deflexión de la siguiente viga, ¿no? Entonces lo que nos está pidiendo es una ecuación, ¿sí? De y en función de x. Y esto nos va a ayudar a encontrar la deformación o la deflexión de la viga en cualquier punto, desde el punto A hasta el punto B. Dice, elaborar la gráfica de cada literal y establezca conclusiones de cada ejercicio en función de los resultados obtenidos en cada literal. Esta es una viga empotrada, entonces es muy importante el apoyo. Bueno, podemos observar que el empotramiento está en A, entonces ahí nosotros vamos a tener un empotramiento, ¿no es cierto? Un empotramiento. Ya, lo que quiere decir que en un empotramiento siempre vamos a obtener tres reacciones. Vamos a tener una, si hablamos en 2D, tres reacciones. Tendríamos un R en X, también vamos a tener un R en Y por supuesto en ese mismo punto se va a producir un momento. ¿Sí? Vamos a llamarle momento. Nada más. Ahora, ¿qué más nos dice? Tiene una carga distribuida rectangular, muy bien, entonces vamos a tener este dato también, que Q es igual a 12.000 newton sobre metro. Perfecto. El primer literal, vamos a resolver lo que es el primer literal nada más, ¿ya? Vamos a resolver el primer literal. Si la sección transversal rectangular es de base 45 milímetros y altura 65 milímetros, entonces nos está dando el dato de la sección, o de la sección transversal de la viga, ¿no? Entonces tenemos una sección de base 45 y altura 65. Vamos a dibujar esa sección. Tenemos más o menos así, pero está un poquito chueca, hagámosle rectita. Esa salió cuadrada. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta mientras vamos resolviendo, me avisan con mucha confianza. Estamos haciendo un ejercicio de ingeniería, ¿no? Vamos a tener que aquí tenemos una base y aquí tenemos una altura. Evidentemente la base nos dice que es de, para el literal A, 45 milímetros. Entonces sección A, 45 milímetros. Y la altura nos dice que es en este caso de 65 milímetros. Como usualmente nosotros trabajamos en el sistema internacional, podríamos colocar que la base corresponde a 0.045 metros, ¿no es cierto? Entonces eso muy claro, 0.045 metros y la altura 0.065 metros. Perfecto. ¿Para qué nos da la sección? La sección transversal nos sirve para encontrar lo que es la inercia, ¿no? La inercia de esta viga, de su sección, ¿ya? Muy bien, vamos a ver qué datos más nos da. Tal vez de pronto nos dé el material para obtener el módulo de Young. Una viga de acero inoxidable, dice, ¿no? Esto es muy importante. Este dato de aquí es muy importante. Material acero inoxidable, lo que nos va a dejar el módulo de elasticidad o el módulo de Young. Usualmente viene con la letra E o con la letra Y. Nosotros vamos a trabajar con la letra E, ¿ya? Entonces vamos a obtener ese valor del módulo del Young, del IC, bueno, del acero inoxidable. Ya vamos a trabajar con ese para todos los literales, vamos a buscar en internet. Módulo de Young del acero inox. Vamos a ver cuánto nos da, si alguien tiene ese dato a la mano me puede ayudar por favor. Bueno, aquí vamos a ver del acero inoxidable, acero, metal o aleación, aluminio, latón, cobre. Tenemos aquí acero inoxidable. ¿Alguien tiene ese dato a lo mejor? Ahorita estoy buscando ese valor. ¿Estamos resolviendo el ejercicio de cero o no lo tengo resuelto? Módulo de Young, acero inoxidable. Vamos a preguntarle tal vez a ChatGPT. De pronto alguien tiene ese valor, me puede ayudar por favor. Bienvenidos a los que están llegando. Módulo de Young, acero inoxidable, aquí está. Entonces, bueno, exactamente para el IC 304, que es un acero inoxidable, tenemos un módulo de elasticidad o un módulo de Young de... el módulo de elasticidad es de 190 a 210 gigapascales. Vamos a utilizar 210, ¿ya? 210 gigapascales. Esto lo obtuvimos de tablas.
y específicamente este es del IC 304, que es un acero inoxidable. ¿Ya? Hasta ahí no sé si tienen alguna preguntita. Como estábamos hablando en el sistema internacional, este G, que es un prefijo de unidad, equivale por 10 a la 9. Entonces vamos a colocar que el módulo de Young es 210 por 10 a la 9 pascales. Y el pascal nosotros también sabemos que está en el sistema internacional porque su equivalencia es newton sobre metros al cuadrado. Eso ya lo habíamos resuelto en un ejercicio previamente. Newton sobre metros al cuadrado. Perfecto. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podríamos empezar calculando? A ver, primerito, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a encontrar la ecuación de la deflexión de la viga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el método de la doble integral. Y para utilizar este método, nosotros tenemos que utilizar la siguiente ecuación. Nosotros sabemos que el módulo de elasticidad por el momento de inercia de la sección transversal de la viga por y doble prima de x, que esto representa la curvatura de la viga, esto va a ser igual a ¿qué? Al momento flector en X. ¿Sí? Perfecto. Entonces, de esta ecuación ya tenemos el módulo de Young. Listo. Vamos a calcular la inercia. Asimismo, la inercia nosotros vamos a poder obtener de acuerdo a la sección. Entonces, inercia de una sección rectangular. Vamos a ver qué tenemos. La inercia de una sección rectangular. Nos dice que es, en este caso, base por la altura al cubo sobre 12. Base por la altura al cubo sobre 12, ¿no? Base por la altura al cubo sobre 12. Entonces vamos a tener aquí la inercia de esta sección transversal ha sido igual a base por altura al cubo sobre 12. Vamos a hacer este reemplazo y tendremos que la base es 0.045 metros por una altura de 0.065 metros, está elevado al cubo sobre 12. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo. Ahora, la inercia en este caso va a ser igual, vamos a calcularlo. 0.045 por 0.065 elevado al cubo y dividido entre 12, tenemos un valor de 1.029 por 10 a la menos 6, en este caso metros a la cuarta. ¿Ya? Ya tenemos previamente estos dos valores, la inercia de la sección transversal y también el módulo de elasticidad que depende del material. Luego, esta curvatura de la viga, al aplicar el método de la doble integral, vamos a obtener el y de x, que es la deflexión de la viga. Pero para ello nosotros necesitamos encontrar el momento flector de la viga, ¿sí? El momento flector. ¿Cómo hacemos eso? Pues teniendo que aplicar el método de la sección. Antes de aplicar el método de la sección, nosotros tenemos que encontrar las reacciones en el empotramiento. Por lo tanto, vamos a hacer el análisis estático. Vamos a hacer el análisis estático. El primer paso sería hacer la estática. Estática. ¿Para qué? Para encontrar las reacciones. ¿En dónde? En el apoyo A. En el empotramiento podríamos poner reacciones en A. ¿Ya? Para ello nos vamos llevando la viguita para su análisis. ¿Sí? Vamos a llevar la viga para su análisis. Correcto. Ahora, mucho ojo aquí. Vamos a analizar esta viga. Si nosotros nos damos cuenta, ya habíamos analizado en el empotramiento en A que van a aparecer 3 reacciones. Y asimismo, esta carga rectangular me va a generar una reacción puntual, o mejor dicho, una carga puntual, que se va a ubicar en su centro de gravedad. Al ser un rectángulo, se va a ubicar justo en la mitad, más o menos por aquí. Listo. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a ver, esos son análisis previos antes de poder resolver la viga. Entonces nosotros nos llevamos la viguita, le analizamos qué es lo que tenemos y ahora sí vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre con ese análisis que acabamos de realizar.
Ya, si alguien tiene alguna preguntita lo puede hacer. Los que están llegando, bienvenidos chicos, me ayudan con su tap para poder llegar a más personas. Bueno, en todo caso, aquí tenemos el apoyo A, aquí tenemos el apoyo B. Ahora sí, como habíamos analizado antes, aquí tenemos un empotramiento. Y en este empotramiento vamos a obtener 3 reacciones. ¿Cuáles serían estas reacciones? Pues bueno, vamos a tener una reacción en X, podríamos llamarle A en X, una reacción en Y, A en Y, y vamos a poner un momento flector. Si ustedes se fijan, la viga va a tender a irse hacia abajo, ¿no es cierto? Hacia abajo. Entonces la reacción vendría a ser en sentido opuesto. Por lo tanto, vamos a poner que este momento flector está en sentido antihorario. Aquí podemos poner momento en A. Perfecto. Seguimos avanzando y como habíamos dicho, esta carga rectangular, sí, que es distribuida, se va a convertir en una carga puntual. ¿Y en dónde se va a ubicar? Justo en el centro de gravedad de la figura, que sería más o menos por ahí. ¿Listo? Entonces ya pasándole a nuestro diagrama de cuerpo libre, aquí tendríamos el valor de Q. ¿Ya? Podríamos colocar acá arriba también, el Q minúscula era 12.000 newtons sobre metro. Ahora, ¿qué más tenemos? Ya no tenemos nada más. Lo que sí podríamos agregar también sería la longitud de la viga. Vamos a ver cuánto tiene de longitud esta viga. No sé si nos dio de dato. El ejercicio tal vez. 8 metros nos dice que es la longitud de la viga. No, aquí nos está diciendo 8 metros. Entonces vamos a colocar en los datos también punto y coma. L es igual a 8 metros. Muy bien. Y le trasladamos a nuestro diagrama de cuerpo libre. Aquí sabemos que es L, que equivale a 8 metros. Muy bien, solamente con nomenclatura, nada de valores todavía. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Las reacciones en el empotramiento A. Antes de llegar a eso, tendremos que encontrar el valor de Q, la carga puntual, causa de la carga distribuida. ¿Cómo se halla eso? Con el área de esta figurita. Entonces, ¿cuál es el área de un rectángulo? Base por altura. En este caso, la base vendría a ser la longitud de la viga y la altura vendría a ser el valor de la carga distribuida. Por lo tanto, este cálculo nos quedaría que Q es igual a base por altura. ¿Cuál es la base? L. ¿Y cuál es la altura? Q minúscula. Hagamos un reemplazo. Q es igual a 8 metros por 12.000 newtons sobre metro. Por lo tanto, Q vendría a ser, metro con metro se elimina, 8 por 12. 8 por 12, ¿cuánto nos da? 96.000. 1, 2, 3 newtons. Ya tenemos el valor de Q. Si alguien tiene alguna preguntita hasta ahí, lo puede hacer. Recuerden que estamos haciendo el día de hoy ingeniería. ¿Listo? Un poquito de ingeniería. Bienvenidos a las personitas que están llegando. Y gracias por su apoyo. Aquí tenemos, entonces ya tenemos el valor de Q. Ahora, ¿qué es lo que se sugiere? Vamos a hacer, vamos a aplicar la primera ley de Newton. Entonces, como esta viga está sin movimiento, digamos, está estática o está en reposo, nosotros vamos a aplicar la primera ley de Newton. ¿Qué nos dice? Que la sumatoria de fuerzas en el eje X, en el eje Y o de momentos, siempre nos va a dar igual a 0. Vamos a decir que todo lo que esté para la derecha va a ser positivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos para la derecha si analizamos o en el eje horizontal? Solo tenemos A en X. Entonces, A en X nos da un valor de 0. Perfecto. Luego podemos ir con la sumatoria de fuerzas en Y. Sin embargo, yo les sugiero que siempre empiecen con la sumatoria de momentos. Alrededor de un punto, el punto de análisis siempre va a ser donde tengamos la mayor cantidad de incógnitas. Entonces, ¿dónde tengo la mayor cantidad de incógnitas? En A. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de momentos en A. ¿Listo? Entonces, sumatoria de momentos en A es igual a 0. Con un sentido antihorario siempre positivo. Eso va a aparecer en la mayoría de los libros. Ahora, todas las cargas que pasen por la misma línea de acción de donde estoy haciendo el pivote o la sumatoria de momentos no generan momento. Por lo tanto, A en X no genera momento, A en Y no genera momento. Sin embargo, este momento en A es un momento puntual y ese sí debe ser considerado. Entonces, ese momento es antihorario, entonces sería positivo. Momento en A. Perfecto. Seguimos analizando. ¿Sí? Seguimos analizando y nos damos cuenta que desde el punto A, si seguimos avanzando, encontramos a la carga Q,
que era producto de la carga distribuida, y se ubica en la mitad. Entonces sería aquí la distancia L medios, ¿no es cierto? Sí, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo con mucha confianza. Hola Ecuador, ¿cómo estás? Ya, muy bien, seguimos avanzando. Entonces, si nosotros vamos recorriendo la viga, encontramos que en Q hay una carga que se está apuntando hacia abajo. Entonces, si hacemos que solo actúe esa carga, miren, la viga va a tender a tener un sentido de giro horario, de tal manera que sería negativo. Entonces, venimos acá, menos, el momento siempre va a ser fuerza por distancia. La fuerza es Q y la distancia hemos visto que está en L medios. Si seguimos avanzando en la viga, ya no tenemos más fuerzas que analizar. Eso sería todo. Entonces, esto es igual a 0. De esta ecuación de momentos, ¿cuál es mi incógnita? MA. Vamos a despejar MA. Entonces, el otro término que está restando pasaría al otro lado a sumar. Y tendríamos que el momento en A va a ser igual a Q por L medios. Vamos a hacer el reemplazo. Momento en A es igual a 96.000 newtons por L, 8 metros, sobre 2. Por lo tanto, el momento en el punto A va a ser igual a 96, 1, 2, 3 por 4, ¿no es cierto? Porque aquí se simplificaría, mitad 1, mitad 4. Nos da un valor de 384.000. 1, 2, 3 newtons metro. Perfecto, ya tenemos una incógnita más. Y para finalizar vamos a hacer aquí sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, con un sentido hacia arriba siempre positivo. Analizamos la viga y ¿qué tenemos apuntando hacia arriba? A en y hacia abajo Q, no hay nada más en el eje vertical. Por lo tanto nos quedaría A en Y menos Q es igual a 0. De esta ecuación, ¿qué es la que me interesa hallar? A en Y. Por lo tanto, A en Y es igual a Q. ¿Cuánto vale Q? Q vale 96.000. 1, 2, 3 newtons. ¿Ya? Entonces, hasta aquí ya hemos hecho lo que es el análisis estático. Si alguien tiene alguna preguntita, sí, Ecuador, haga una pregunta. Mañana tengo examen, ¿me puedes ayudar en una pregunta? Claro, ¿de qué sería? Cuéntame un poquito antes de seguir avanzando. Es de matemáticas. Claro que sí. Igual en mi perfil está mi número de WhatsApp. Me pueden escribir ahí sin ningún compromiso. A mí me encanta compartir contenido matemático, científico, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Entonces, si tienen alguna pregunta hasta aquí de la parte estática, con mucha confianza me pueden preguntar. Si no, yo sigo avanzando. ¿Listo? Ya, podemos hacer eso también, pero déjame terminar este ejercicio, ¿ya? Sigamos avanzando, chicos. Muchas gracias por su tap, me ayudan a llegar a más personas, y si me siguen, llegamos al objetivo y me motivan a seguir subiendo este contenido. Como ven, es gratis y aparte es un contenido muy bueno porque les va a servir a los que están siguiendo ingeniería. ¿Listo? Ya, tenemos 96.000, no hay nada más. Una vez que ya tenemos esto, el análisis estático, es decir, ya tenemos nuestras incógnitas resueltas, vamos a poder aplicar el método de la sección. ¿Qué quiere decir el método de la sección? Para ello, vamos a tener que llevarnos la misma viga del principio. Vamos a poner ahora sí el método de la sección. ¿Para qué? Para poder hallar el momento flector. El punto 2, ahora sí vamos a aplicar el método de la sección. ¿Para qué? Para poder hallar el momento flector de X. Control B, nos vamos llevando la misma viguita, porque estamos analizando la misma. La carga Q no va a tener por qué cambiar de valor. Sin embargo, yo voy a proponer hacer el corte un poquito antes de que se acabe la viga, un poquito antes del punto B, ¿no? Un poquito antes. Entonces aquí vamos a hacer el corte, ¿sí? Hasta ahí. Muy bien. Por lo tanto, miren, ¿qué es lo que vamos a obtener si se hace el corte ahí? La viga, bueno, vamos a hacerle bien el cortecito. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Espero que esté sirviendo lo que estamos haciendo. Ya, vamos a tener hasta aquí, le hacemos el corte, ¿no es cierto? Control B, le vamos a colocar aquí abajito para que se pueda entender la referencia. Y ahí estamos haciendo el corte. Muy bien. ¿Ya? Entonces fíjense, chicos, nosotros hemos hecho el corte ahí.
un poquito antes de que finalice la viga. Recordemos que toda la viga, hasta de A hasta B, tiene una longitud L. Pero el corte que nosotros hicimos no sabemos exactamente si está a 7.9 metros, 7.5 metros, 7 metros, no sabemos. Entonces nosotros le vamos a dejar en función de X, vamos a llamarle a la distancia del corte, nosotros le vamos a llamar X. La carga Q no va a cambiar, esa va a seguir siendo 12.000. ¿Sí? La altura no ha cambiado, ¿no es cierto? 12.000 newtons sobre metro. Pero aquí, justo donde hicimos el corte, nosotros le vamos a llamar el punto P. Aquí, justo donde hicimos el corte. Es el punto P, y aquí aparece, si hacemos en este sentido, chicos, nosotros nos hemos movido de izquierda a derecha. Recuerden que este es el sentido del corte, ¿no? De izquierda a derecha. Entonces siempre va a aparecer una carga cortante, una fuerza cortante hacia abajo, un momento flector en X positivo. Y ahí aparece el momento flector que nosotros estamos tratando de encontrar. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna preguntita hasta ahí? Con mucha confianza. Con mucha confianza lo pueden hacer. Gracias, chicos, por ayudarme con su tap. Si me siguen, me ayudan a seguir subiendo este tipo de contenido. ¿Ya? Listo. Entonces seguimos avanzando. Ahora ya tenemos nuestra nueva viga de análisis en donde hicimos un corte y apareció una carga cortante y un momento flector de X. Sin embargo, lo que no va a cambiar es que aquí nosotros tenemos ¿qué cosa? Las reacciones en A, esas reacciones no van a cambiar. Entonces vamos a llevarnos solo la viga nos vamos a llevar. Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a llevar con todo y punto P, ¿ya? Control V, vamos a colocar ahora sí mismo la viguita que estamos analizando, ¿ya? Vamos a ir despacito. Entonces aquí tenemos el punto A. En el punto A nosotros teníamos la reacción a Y, que sí tenía valor. A X nos salió 0, entonces no nos interesa mucho, pero el momento también sí nos dio valor, entonces ese también le debemos colocar nuevamente acá. Momento en A. ¿Ya? Tenemos estos dos puntos. Ahora, en el punto P, nosotros ya habíamos analizado, aparecerá una fuerza cortante V en X y un momento flector positivo. ¿Por qué escogemos esos sentidos? Porque estamos yendo de izquierda a derecha. Perfecto. Ahora, esta carga distribuida, como podemos ver, ya no es la misma de arriba. ¿Por qué? Porque ahora ya no mide L, sino mide X su base. Por lo tanto, va a aparecer una carga Q', que igualmente se va a ubicar en la mitad. Entonces, vamos a hacer el mismo análisis que hicimos hace un momento. ¿Cómo encontramos esta carga puntual? Producto de una carga distribuida, simplemente obteniendo el área. ¿Cómo se obtiene el área de esta figurita? Miren, Q' va a ser igual a base por altura, porque viene de un rectángulo. Entonces, Q', ¿cuál es la base en este caso? Bien, la base en este caso es X. Entonces vamos a colocar X por, y la altura va a seguir siendo Q minúscula, entonces por Q. Vamos a hacer el reemplazo. Q' es igual a X. ¿Cuánto vale X? No sabemos. Por Q, esa sí sabemos, 12.000 newtons sobre metro. Por lo tanto, Q' ha sido igual a 12.000 X. Listo, ya tenemos el valor de Q'. Si alguien tiene alguna dudita hasta ahí, con mucha confianza lo puede hacer. ¿Sí? Con mucha confianza. Muchas gracias a las personitas que están llegando. Gracias por su tap para poder llegar a más personas. ¿Listo? Ya tenemos esa partecita ahí. Ahora, evidentemente nosotros podríamos hacer lo que es sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Si nuestro objetivo es encontrar el momento flector en X, entonces vamos a irnos directamente con la sumatoria de momentos. Vamos a tener lo siguiente. Entonces, sumatoria de momentos. ¿Alrededor de qué punto? Donde tenemos la mayor cantidad de incógnitas. ¿Dónde es eso en este caso? En el punto P. ¿Por qué ya no en el punto A? Porque momento en A y A en Y ya tenemos esos valores, ¿sí? Entonces, sumatoria de momentos en el punto P, donde hicimos el corte, va a ser igual a 0. Y todos los momentos que estén con un sentido antihorario van a ser positivos. Entonces, seguimos analizando. Recordemos que esta carga cortante que está en el mismo punto de acción de P no me va a generar momento,
pero el momento flector en X es un momento puntual y ese sí se tiene que considerar. Por lo tanto, aquí tenemos momento flector en X. Perfecto. Seguimos analizando la viga, ¿sí? Y nos encontramos con el Q'. Desde el punto P hasta el Q', ¿qué distancia tenemos? Si la viga mide X y siempre se va a ubicar en el centro de gravedad, nosotros sabemos que sería X medios, ¿no? Desde el punto P hasta Q, nosotros sabemos que todo esto es X, y si se ubica en el centro de gravedad, entonces aquí sería X medios, ¿sí? Si alguien tiene alguna preguntita, con mucha confianza lo puede hacer. Perfecto, seguimos avanzando. El momento flector en X, luego tenemos una carga Q' por la distancia X medios. Veamos en qué sentido le hace girar a la viga. Si aquí tenemos solamente actuando la Q, miren, la viga vendría hacia abajo. Entonces hacemos este sentido y vemos que es un sentido antihorario. Por lo tanto, esto sería positivo, ¿ya? Entonces tenemos aquí más. Seguimos avanzando y al Q ya analizamos y acá tenemos, miren, un momento en A que es positivo. Le vamos a colocar momento en A y luego tenemos el AY. El AY, si actuara solamente el AY, la viga se tendería a ir para arriba. Entonces sería un sentido horario, de tal manera que sería negativo. ¿Listo? ¿Ya? Vamos a ir entonces más el momento A y menos AY por la distancia. Desde el punto P a AY sería la distancia igual a X. Y esto va a ser igual a 0. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Bienvenidos a los que están llegando y tapa la pantallita, por favor, para llegar a más personas. Listo. Entonces, de aquí, ¿cuál es la incógnita que a mí me interesaba? Era el momento flector en X. Vamos a despejarlo. Aquí nos quedaría que el momento flector en X va a ser igual. Este que está restando, mandémosle al otro lado a sumar. AY por X menos el momento en A y menos Q' por X medios. Ahora vamos a hacer el reemplazo simplemente. El momento flector en X es igual. ¿Cuánto nos da el AY? Vamos a ver cuánto nos da el AY. 96.000 newtons. Entonces vamos a reemplazar. Simplemente 96, 1, 2, 3 newtons por X menos el momento en A. ¿Cuánto nos dio el momento en A? El momento en A nos da 384.000 newtons metros. 384.000 newtons metro menos Q'. ¿Cuánto nos dio Q'? 12.000X. 1, 2, 3X y por X medios, ¿no? Que fue la distancia donde se encuentra el Q'. Vamos a hacer simplemente, vamos a reescribirlo y tendríamos que el momento flector en X es igual a 96.000X menos 384.000, muchos ceros, y menos 12.000 dividido para 2, 6.000. Y X por X, X al cuadrado. Eso sería todo. Ya tenemos el momento flector en X. Por lo tanto, en este momento ya podríamos aplicar el método de la doble integral. Recordemos que este era nuestro objetivo desde un principio, ¿se acuerdan? El módulo de elasticidad o el módulo de Young, ya lo tenemos. La inercia de la sección transversal también ya lo tenemos. Y recordemos que esto vendría a ser una constante, ¿no? Y acá tenemos el momento flector en X que acabamos de obtener. Vamos a aplicar el tercer y último paso, ¿sí? Que vendría a ser ya el método de la doble integral. Vamos con el tercer pasito. Método de la doble integral. ¿Y por qué aplico ese método? Para encontrar la ecuación de la deflexión de la viga. ¿Cómo es el método? Escribamos el módulo de Young por la inercia de la sección transversal por la curvatura de la viga, siempre va a ser al momento flector EX. Entonces vamos a reemplazar el módulo de Young y la inercia le vamos a reemplazar al final, porque ya sabemos que es una constante, ¿no es cierto? Entonces Y' de X es igual al momento flector en X. En este caso tendríamos 96.000X menos 384.000 menos 6.000X al cuadrado. Ya está. Ahora sí nos vamos a concentrar simplemente en esta ecuación para poder aplicar el método de la doble integral. Sí, ¿cómo aplicamos el método de la doble integral? Pues bueno, la integral podríamos aplicarle aquí, pero como habíamos mencionado,
el módulo de Young por la inercia es una constante. Por lo tanto, aplicamos aquí la primera integral y al otro lado la otra integral, ¿no? Toda obviamente en función de x, ¿no? Si quisiéramos que se vea mucho mejor el método, deberíamos colocar aquí el dx y al otro lado también el dx, ¿sí? Porque todo estamos integrando en función de x. Si nosotros aplicamos la primera integral en el lado de la izquierda, tendríamos el módulo de Young por la inercia. La integral de la doble integral de x nos va a quedar simplemente la primera derivada, perdón, la integral de la segunda derivada de x nos da la primera derivada de x, ¿sí? ¿Y esto qué representa de una vez para que ustedes aprendan los conceptos? La primera derivada de x representa el ángulo de giro, ¿listo? Ángulo de giro. ¿Sí? De repente en algún ejercicio les puede decir haya la ecuación del ángulo de giro o haya la ecuación de la curvatura de la viga. Ya sabemos que la curvatura es la doble derivada. La primera derivada, el ángulo de giro, y solamente y de x, esa sí es la deflexión de la viga. Muy bien, seguimos avanzando. Aquí vamos a tener 96.000 es una constante, ¿no? Vamos a analizar este término de aquí. 96.000 es una constante. Sale de la integral. Y la integral de x, nosotros sabemos que es de x al cuadrado sobre 2. Ya está. Menos 384.000 es una constante. 384.000. La integral de esta constante simplemente sería x. Nada más. Menos 6.000 por la integral de x al cuadrado. Sabemos que x al cubo sobre 3. Como es una integral impropia, tendríamos que poner aquí más la constante 1 de integración. Cada vez más cerca del resultado. Ahora, para aplicar nuevamente la segunda integral, miren, ahí está integral, aquí de x, aquí integral, a todo esto de x. Muy bien. Ahora, el módulo de Young por la inercia. La integral de la primera derivada de x en función de x nos va a dar simplemente y de x. Y esta es a donde nosotros queremos llegar, que esta es la deflexión de la viga. ¿Ya? Esto es igual, aquí podemos simplificar, 96.000 dividido para 2, vamos a ver. Esto nos da 48.000, entonces 48, 1, 2, 3. Y la integral de x al cuadrado, sabemos que es x al cubo sobre 3. Menos, aquí tenemos 384.000, que es una constante, 1, 2, 3. Y la integral de x, nosotros sabemos que es x al cuadrado sobre 2. 6.000 dividido entre 3 es una constante. Nos queda 2.000 menos 2.000 por la integral de x al cubo. Nosotros sabemos que es x a la 4 sobre 4. Más la integral de C1, sabemos que es C1 por x. Y como es una integral impropia, más C2. Listo. Ahora, vamos a hacer un despeje. Vamos a dejarle solita la deflexión de la viga. Por lo tanto, estas constantes que están multiplicando a y de x pasan al otro lado a dividir. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda, con mucha confianza lo pueden hacer, amigos. ¿Sí? Entonces tenemos la deflexión de la viga es igual a 1 sobre el módulo de Young por la inercia de la sección transversal que multiplica. Vamos a ver si 48, 1, 2, 3 dividido entre 3 nos da 16.000. Entonces 16, 1, 2, 3 x al cubo menos 384, 192.000, 1, 2, 3 x al cuadrado menos 2.000 dividido para 4 nos da 500, 500 x a la cuarta más C1x más C2. Para dar solución a esta ecuación, ¿qué nos está haciendo falta, chicos? A ver, nos está haciendo falta encontrar lo que es C1 y lo que es C2. Y para ello, nosotros nos vamos a ayudar de algunos conceptos. Por ejemplo, que siempre en los apoyos, chicos, en los apoyos o en los empotramientos, la deformación es igual a 0. Entonces, en este caso, ¿qué queremos decir? Como un valor inicial, que cuando x o el valor de la longitud de la viga, miren, si estábamos yendo de A hasta B, si estamos yendo de A hasta B, miren, justo aquí en A, o sea, cuando x vale 0, la deformación que dijimos que es en los apoyos,
0. Entonces tenemos que colocar eso, ¿no? Entonces tenemos aquí que cuando x es igual a 0, nuestro y de x también va a ser 0. Ese sería nuestro primer valor inicial, ¿no? Esto está dado ya establecido. Esto está establecido y cuando hagamos la gráfica nosotros vamos a poder corroborar eso. ¿Qué otra cosa más también podemos decir? Que evidentemente en el apoyo, justamente aquí en este empotramiento, el ángulo de giro también va a ser 0. Si nosotros seguimos avanzando, o sea, el comportamiento de esta viga va a tender a irse para abajo, ¿no es cierto? Va a tender a ir para abajo y aquí tenemos el y, ¿no? El y, así. Entonces estos valores no sabemos todavía cuánto se va a deformar aquí, no sabemos. Entonces no nos serviría. Lo que sí nos sirve es que justamente aquí la deformación y el ángulo de giro va a ser 0. Por lo tanto, el segundo valor de inicial para poder encontrar las constantes C1 y C2 sería que cuando x es igual a 0, el ángulo de giro, o sea, xy', también va a ser 0. Listo. Con eso nosotros ya podemos dar solución a esta ecuación de la deflexión de la viga encontrando C1 y C2. Vamos a aplicar el primer límite, ¿ya? Entonces vamos a poner aquí, aplicamos el primero. Como tenemos y de x igual a 0, simplemente reemplazamos 0. Esto es igual 1 sobre el módulo de Young por la inercia de la sección transversal que multiplica. Todos los x valen 0, entonces se hace 0, se hace 0, se hace 0, se hace 0 y me queda aquí el C2, nada más. Entonces nos quedaría por C2. Si nos damos cuenta, el E por I está dividiendo, pasa a multiplicar, se hace 0, por lo tanto C2 ha sido 0. Ya está. Ahora vamos a aplicar la segunda condición. En este caso, esta ecuación ya no me serviría porque estamos hablando de Y'. ¿Dónde tengo Y'? Acá arribita está Y'. Miren, E por Y es igual a todo lo que está aquí. Entonces vamos a llevarle hasta abajo. Sería Y' de X, vamos a hacer con negrito mismo. Y' de X es igual a 1 sobre el módulo de Young por la inercia de la sección transversal que multiplica 96 dividido entre 2 nos da 48.000. Entonces 48, 1, 2, 3. En este caso sería x al cuadrado. Seguimos avanzando. Menos 384.000x. 1, 2, 3, x. Menos 6.000 dividido para 3. Sabemos que nos va a quedar 2.000 x al cubo. Menos 2.000 x al cubo. Y más C1. Que sería nuestra constante a resolver. Vamos a reemplazar, simplemente aquí tenemos, miren, reemplazamos x igual a 0, y' igual a 0, ¿qué nos quedaría aquí? 0 es igual 1 y 0, 0, 0, y nos queda aquí solamente C1, ¿no es cierto? Por lo tanto, también en este caso, C1 es igual a 0. Para finalizar, simplemente deberíamos hacer el reemplazo en la ecuación de la deflexión de la viga. Vamos a hacer este reemplazo. Control C, llevamos para acá, Control V, y ya tenemos ahí. Por lo tanto, la deflexión de la viga sigue siendo igual, y estos dos valores como son 0, simplemente los eliminamos. Y tenemos aquí ya la ecuación de la deflexión de la viga. Para finalizar, tendríamos que hacer este producto, ¿no? E por I, que ya lo tenemos en la parte de arriba. Vamos a ver, E por I es igual. Nos salió 210 gigapascales por, aquí tenemos la inercia. ¿Cuánto nos salió la inercia? No sé si se acuerdan. ¿Cuánto nos salió la inercia? La inercia tenemos que esto es igual a 1,029 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. 1,029 por 10 a la menos 20, por 10 a la menos 6. 1,029 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Vamos a hacer ese producto. E por I es igual 210 por 10 a la 9 por 1,029 por 10 a la menos 6. Eso nos da 21,6090. 21,6090. En este caso sería la unidad newton sobre metros cuadrados. Con los metros a la cuarta se simplifican. Newtons metros cuadrados. Finalmente, la ecuación de la deflexión de la viga es igual a 1 sobre 21,6090,
que multiplica a 16.000x al cubo menos 192.000x al cuadrado y menos 500x a la cuarta. Y es así como hemos dado solución a esta viguita, en donde nosotros tenemos la ecuación de la deflexión de la viga. Ahora, si quisieran, todavía tenemos un poquito de tiempo, me pensaba quedar solamente 1 hora el día de hoy con un ejercicio de ingeniería. Mañana puede ser, la verdad, chicos, es que cuando tenemos, déjenme ver si le puedo poner aquí. Ya, la verdad, chicos, cuando nosotros tenemos ejercicios, por ejemplo, de divisiones o de movimiento rectilíneo uniforme, hay mucha gente. Sin embargo, la parte de la ingeniería es muy buena y tenemos que estar conscientes de que eso es lo que nos va a servir. Entonces, al final, si tú estudias algo de ingeniería y estás viendo movimiento rectilíneo uniforme o movimiento rectilíneo uniformemente variado, en algún momento vas a tener que toparte con estos temas, ¿sí? Que son netamente de ingeniería. Ya, eso sería todo, chicos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo con mucha confianza. Miren, ahí está un repasito. Vamos a ver un repasito, ¿ya? De todo lo que hicimos hoy. Entonces, como ven, aquí nos está dando de dato que la carga distribuida es rectangular de 12.000 newtons metro. Hola, ¿cómo estás? Otro ejercicio. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muchas gracias por su tap-tap, amigos, para poder llegar a más personitas. Estoy muy agradecido con las personas que siguieron hoy también a la página. Recuerden que somos amigos, ¿sí? Aquí nada de seguidores, ¿ya? Entonces, un repasito, vamos a hacer un repaso, ¿ya? Es un material de acero inoxidable lo que nos va a dar el módulo de Young. Nos fuimos a tablitas y encontramos que el módulo de Young para un acero 304 que es inoxidable es 210 gigapascales, ¿ya? También nos da el dato que la longitud de la viga es 8 metros, L es 8 metros, y nos da una carga rectangular distribuida de 12.000 newtons metro. Entonces aquí tenemos, miren, esa carga distribuida de 12.000 newtons metro, ¿ya? Con la sección para el literal A de la sección transversal de la viga, al ser una sección rectangular, ¿qué encontramos? La inercia, ¿no es cierto? Y la ecuación está dada ya por tablitas, igual, ¿no? La inercia de una sección rectangular, base por la altura al cubo dividido para 12, transformamos todo al sistema internacional, es decir, a metros, kilogramos, segundos, y obtenemos estos dos valores, que al final se van a multiplicar, simplemente porque estos dos son una constante, dependiendo del material y de la sección transversal de la viga, ¿ya? Luego hicimos lo que es la parte estática, analizando el tipo de apoyo, que en este caso en A tenemos un empotramiento, y la carga rectangular que es distribuida, sabemos que nos va a generar una carga puntual que se va a ubicar en el centro de gravedad de esta figura. Al ser un rectángulo se va a ubicar en la mitad y es así como tenemos la carga Q mayúscula. El apoyo, al ser un empotramiento, también analizamos que esta nos va a generar tres reacciones. Miren, cuando es un empotramiento nos va a aparecer una reacción en X, una reacción en Y un momento, ¿sí? Esto, evidentemente, cuando estamos hablando del empotramiento en 2D, porque cuando hablamos en 3D es muy parecido, pero aparece otra reacción y dos momentos, ¿listo? Y dos momentos. Hola Luis, ¿cómo estás? El día de hoy estamos analizando lo que es la deflexión de una viga. Tema de ingeniería, puede ser de ingeniería mecánica, como también puede ser de ingeniería civil, ¿sí? ¿Ya? Entonces tenemos eso ahí, ¿no? Ahora, hicimos el análisis estático, donde obtuvimos nuestro diagrama de cuerpo libre, nuestro empotramiento en A generó obviamente las tres reacciones, A en X, A en Y el momento en A. La carga distribuida nos generó esta carga puntual Q, y en B no tenemos ninguna otra carga. ¿Ya? Entonces ahí está nuestro diagrama de cuerpo libre. Vamos a dar solución. Dimos solución haciendo sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de momentos en A y sumatoria de fuerzas en Y. Esto de la sumatoria de momentos es muy importante considerar que se debe hacer en el punto donde más incógnitas tengamos. En este caso, en el punto A, porque ahí tenemos tres incógnitas. ¿Y por qué hacemos eso? Porque la sumatoria, o mejor dicho, los momentos de fuerzas que pasen, o sea, digamos que pasen por el punto A, ¿sí? Nos van a generar un momento cero, ¿sí? Si son colineales, se podría decir, o tienen la misma línea de acción en el punto A y las fuerzas, no me va a generar momento. Listo, entonces por eso ubicamos siempre en el punto donde más incógnitas haya, ¿ya? Ahora, hicimos aquí a estos valores, esto estuvo súper sencillito porque simplemente es estática.
Todo lo que esté en el eje horizontal, si está a la derecha es positivo. Todo lo que esté en el eje vertical, si está hacia arriba es positivo. Y obviamente el momento, no nos olvidemos, vamos a escribir aquí un ratito. El momento siempre va a ser igual a fuerza por distancia. O también puede haber fuerza por R o el brazo de fuerza, o el brazo donde se encuentra la distancia respecto al punto donde nosotros estamos generando esta sumatoria de momentos. ¿Ya? Eso hicimos. Luego ya tenemos los valores de las reacciones y aplicamos el método de la sección. ¿Para qué? Para poder encontrar el momento flector en X. Entonces, ¿dónde vamos a cortar? Nos vamos a ir en este sentido, como acabamos de decir, miren, de izquierda a derecha, y le cortamos justo antes del punto B. Pero no sabemos en dónde le estamos cortando. ¿Qué quiero decir eso? Que no, si la viga mide 8, no sabemos si le estoy cortando a los 7.9, a los 7.6, a los 7.5, no sabemos. Entonces vamos a cortar en un lugar llamado X, ¿no es cierto? En una distancia X. Y ahí le vamos a colocar el punto P. Y en ese punto P, al aplicar el método de la sección, va a generarse una fuerza cortante hacia abajo y un momento flector positivo. ¿Por qué decimos así? Porque vamos de izquierda a derecha. Si el corte fuera de derecha a izquierda, la fuerza cortante sería hacia arriba y el momento flector sería negativo. ¿Listo? Con mucha confianza pueden hacer cualquier pregunta. Seguimos avanzando, entonces aquí nuevamente un diagrama de cuerpo libre ya aplicado el método de la sección, y como nos interesa simplemente hallar el momento flector en X, lo que vamos a hacer es simplemente la sumatoria de momentos. ¿Alrededor de qué punto? En este caso del punto P. ¿Ya? Para ello también era evidente analizar que la carga distribuida ya no iba a ser la misma. ¿Por qué? Porque la base cambió. En el anterior paso la base era L, pero luego del corte la base es de X. Entonces ya no es Q mayúscula, sino le hemos puesto Q'. Y Q', base por altura, la base es X, la altura sigue siendo la misma carga Q, y nos da un valor de 12.000X. ¿Ya? Al hacer la sumatoria de momentos, siempre tenemos que considerar los momentos puntuales, esos no van a desaparecer, así estén sobre el punto donde estamos haciendo momentos. Listo, aquí tenemos ya la resolución, despejamos el momento flector en X y ya tenemos esta ecuación. Para finalizar, aplicamos el método de la doble integral. Entonces, esta nos dice que el módulo de Young por la inercia de la sección transversal por la curvatura de la viga es igual al momento flector en X, ¿sí? No nos olvidemos que Y doble prima de X representa la curvatura de la viga, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muchas gracias por su tap amigos, y muchas gracias por seguir a la página. Me motiva mucho para poder seguir subiendo este tipo de contenido, ¿ya? Y ya pues simplemente aquí aplicamos la primera integral. Como es una integral impropia, nos aparece una constante 1. Volvemos, cuando ya tenemos el Y', ¿qué concepto representa eso? El ángulo de giro. Aplicamos nuevamente otra integral, o sea, el método de la doble integral, y obtenemos ahora una constante C2, ¿sí? Y aquí sí ya nos queda solo Y de X, y esta es la deflexión de la viga. ¿Qué nos toca hacer ahora? Encontrar el valor de C1 y C2. Para ello nosotros debemos de recorrer a conceptos muy básicos. No se olviden, chicos, que la deformación o la deflexión en los apoyos siempre es 0. Por lo tanto, cuando X valga 0, la deflexión de la viga es 0. Y también sabemos que en los apoyos el ángulo de giro es 0. Entonces, cuando X vale 0, Y' es igual a 0. Si nosotros utilizamos las dos ecuaciones, tanto la deflexión como la del ángulo de giro, nosotros obtendremos que C1 y C2 es igual a 0. Hacemos el reemplazo, sustituimos el producto de E por I, y listo, hemos obtenido la ecuación de la deflexión de la viga. Eso sería todo, mis amigos. Les agradezco mucho por estar aquí. Y si entran al perfil, también está ya un ejercicio de este. No es con un empotamiento, sino es una viga apoyada simplemente con un apoyo rodante y una articulación. Eso sería todo, mis amigos. Mi número para cualquier consulta, 098-31-62-361 para las personas que están en Ecuador. Y si no están en Ecuador, más 593-98-31-62-361. Mi nombre es Anthony, soy ingeniero mecánico y máster en ingeniería mecánica. Conmigo será hasta la próxima. Ezequiel Takuri dice, ¿cómo se llama el tema? El tema se llama el método de la doble integral para encontrar la deflexión de una viga, o la deflexión de una viga. Ese sería, estimado Ezequiel. Te agradezco mucho por seguir a la página, me motivas a seguir subiendo más de este tipo de contenido.
Muchas gracias, Moreira, Jair y Angemi, que estuvieron hasta el final. Nos vemos en una próxima. El día de mañana vamos a ir con más temas. Una buena noche, amigos. Que descansen. Nos vamos al gym.